está basado en esta guía 2019. Atención amigable en el trabajo de parto de embarazo de bajo riesgo, un trabajo de parto eutóxico. ¿Y qué vale mucho la pena hacer el comentario aquí? Como lo hemos venido diciendo hasta el momento y que lo vamos a seguir enfatizando. No solo en Gine, en el área que quieras. Si tú buscas información en diferentes fuentes te dan diferentes datos. Parece el gobierno de la República. Cada quien tiene sus propios datos y todos los respaldan con sus propios estudios. Sin embargo, por eso mismo, está muy bien que ya tengamos actualizaciones recientes con las cuales digo, perfecto, es lo que quieren que yo conteste en el examen. Es la actualización para ellos, son los datos de ellos me van a hacer el examen, les voy a dar lo que quieren. Entonces, vamos a hablar de los diferentes componentes del trabajo de parto. Vamos a ir hablando de las fases, después de hacer esta distinción. Esto es sumamente importante. Mira, no es lo mismo, y mucho ojo en el nacional, porque no es lo mismo que te pregunten por un periodo de trabajo de parto, a que te pregunten por una fase de trabajo de parto. Aquí te estoy haciendo una comparativa. Los periodos del trabajo de parto son borramiento y dilatación, expulsión, alumbramiento, borramiento y dilatación del cérvix, expulsión del bebé, alumbramiento, que es expulsión placentaria. Cada uno de estos periodos tiene fases. Generalmente las fases las podemos ver como latente y activa. Quiero que entonces visualices lo siguiente. Periodo es grande, fase es corta. Por darte un ejemplo, ¿qué es un periodo? Es el periodo jurásico. Fueron millones de años. Bueno, millones de años pues sí suena como un periodo extenso. ¿Y qué es una fase? Piensa en cuando eras adolescente. En mi caso, que yo fui el niño Darks. ¿Y qué le decían a los papás? Tranquilo, nada más es una fase, se le va a pasar. No, pero es que es emo. No pasa nada, es una fase. Un ratito se le pasa. Las fases son más cortas. ¿Qué otra cosa decían? De, ¿Qué más le decían los tíos, los compadres? Tranquilo, compadre, es una fase. Tranquilo, compadre, es una etapa. Ya le va a pasar. No le va a durar, es lo que quiere decir, es cortito. Entonces, cuando hablamos de los periodos son grandes. Los periodos comprenden las fases. Hay una fase activa y una fase latente dentro del periodo de borramiento y dilatación. Fundamental. ¿Qué me están preguntando? ¿Me están preguntando por periodos o me están preguntando por fases? Necesito distinguir eso. Dentro de este primer periodo de borramiento y dilatación, tenemos fases. La fase antes de y la fase de propiamente. La fase antes de es la fase latente. Esa fase latente también se llama fase de inactividad. Esto es importante porque esta fase inactiva, hay literaturas que te dicen, es todo el embarazo. Todo el embarazo está inactivo para el trabajo de parto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una mujer de término, no tiene contracciones, está feliz de la vida, está viendo Netflix en su computadora. No hay trabajo de parto activo, no tiene dolores de parto. Está tranquila. La fase inactiva le llaman preludio al parto, o sea, la preparación para el parto. El primer cambio, pregunta de fisiología del embarazo, el primer cambio que hay hacia la activación es el ablandamiento cervical. Sí, has escuchado seguramente montones de veces que pone por ahí el GIN en la nota, cervix blando, cervix reblandecido. Ah, bueno, se está preparando para iniciar trabajo de parto.
pero no hay contracciones. Hay una falta de respuesta contráctil. ¿Por qué no hay respuesta contráctil? Porque ya parte de esto lo habíamos mencionado en el apartado de aborto. Te decía, hay una contraposición, hay un choque entre prostaglandinas y prostaciclinas. Por eso te decía, si tú quieres inducir aborto, le das prostaglandina, porque la prostaciclina detiene las contracciones. La prostaglandina promueve las contracciones. Las hormonas involucradas en detener contracciones son las prostaciclinas, la gonadotrofina, y por eso te decía, por eso entiendes que antes de la semana 7 las dosis de prostaglandina son muy altas. Le doy altas dosis de misoprostol, alta dosis de mefepristona. Después de la semana 7 la bajo. ¿Por qué? Porque después empieza a disminuir la gonadotrofina y ya no necesito tanto efecto. Y lo que ya dijimos, la hormona progestación a favor de la gestación. ¿Qué quiere decir? Estas tres hormonas son un freno de mano. Es un coche estándar, entonces si no pones el freno de mano, el carro se va a ir en una bajadita. Metes el freno de mano para que se quede estático. El freno de mano para que no se vaya el embarazo hacia el parto son estas tres hormonas. Cuando nosotros pasamos de la fase 1, que es la inactiva, a la fase 2, que es el proceso de activación, estamos quitando el freno de mano. Es decir, como tú lo sabes, a lo largo de todo el embarazo, los niveles de gonadotrofina después del primer trimestre se van desplomando, 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 ya no están. ¿Qué pasa con las prostaciclinas? Se van quitando igualmente, se van quitando. Por eso cada vez necesitamos también menos dosis de prostaglandina. Estas dos van muy de la mano. Se elevan las dos, bajan las dos, desaparecen las dos y pasamos a la segunda fase. Fase 2, se activa. Fase 2, pregunta de fisiología, otra vez. Cierre, blandecimiento, va. Principal hormona involucrada en la inactividad uterina. Progesterona, que estaba en la 1, está aquí. Y más específica de la fase de activación. ¿Cuál es la hormona? Aquí la estás viendo. No estaba en la diapositiva pasada. El estrógeno no se lleva bien con la progesterona. Llega el estrógeno y le da un puntapié a la progesterona. La principal hormona involucrada en el inicio del trabajo de parto activo son los estrógenos. Los estrógenos promueven la maduración cervical. Esta fase también se conoce como despertar uterino, activación uterina. Empieza a haber esta acción. Entonces le voy a quitar el freno de mano, que es la progesterona. Le voy a quitar esto y queda el efecto estrogénico. El efecto estrogénico estimula al miometrio. El miometrio se va a volver más sensible gracias al estrógeno y a sus receptores de oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? La gasolina. Va a hacer que todo se empiece a mover. El receptor miometrial responde a la acción de la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Contracción. Empieza a ver, pues como si fuera un tubo de pasta de dientes, lo empiezan a apretar y va saliendo, en vez de pasta de dientes, pues va saliendo el bebé. Pero es ese proceso. Y finalmente, pasamos de la fase de activación, ya se preparó todo, a la tercera fase del primer periodo. La tercera fase del primer periodo ya nos habla de trabajo de parto que se activa. Es decir,
Esta fase está intercalada entre el primer y el segundo periodo. La fase de estimulación, ya aquí tenemos hormonas diferentes. Tenemos prostaglandina, que antes fue abortiva, ahora que es facilitadora del trabajo de parto. Oxitocina, que contrae el útero. Estrógeno, que aumenta la sensibilidad a la oxitocina. Relaxina, que su propio nombre lo dice, hace que no se resista a este efecto de contracción que me lleva a la dilatación cervical. En este periodo es cuando iniciamos con contracciones uterinas significativas. Es cuando empezamos ya con una dilatación cervical, posteriormente la expulsión fetal y la expulsión placentaria. Estas son las hormonas que me van a permitir que se dé todo este proceso. Es decir, que aquí estamos pasando de el primer periodo que llega hasta aquí. Por eso te decía, la fase 3 queda entre primer y segundo periodo. Primer periodo, dilatación y borramiento. Segundo periodo, expulsión. Tercer periodo, expulsión placentaria, alumbramiento. Una situación curiosa es cómo se da esta dilatación y borramiento, porque no es igual en nulíparas y multíparas. Una mujer nulípara, dice el Williams, que primero borra y después dilata. Y la multípara primero dilata y después borra. ¿Esto cómo me lo puedo aprender? Está bien fácil. Mira, ¿qué es primero? ¿Una primípara o una multípara? Primero es la primípara. No puede haber tenido muchos niños sin tener primero uno. Toda multípara fue en algún momento primípara. Toda multípara en algún momento tuvo su primer bebé. Entonces, ¿qué es primero? La primípara. En el abecedario, ¿qué es primero? La B de borramiento o la D de dilatación. La B de borramiento. Eso hace. La primera, la primípara, primero, la primera letra del abecedario, B. Primero borra y después dilata. La multípara, que ya es después, pues primero dilata y después borra. Entonces, no sé, pensando descabelladamente, pudiera hacer su pregunta, ¿no? ¿Qué hace primero una paciente nulípara? ¿Qué hace primero una paciente multípara? Más vale tenerlo por ahí de referencia. Entonces, pasamos con este proceso de activación al trabajo de parto activo. El trabajo de parto activo tiene 3 etapas. Te decía, es lo mismo que le decían a tus papás o en el caso le decían a los míos. Tranquilo, es no más una etapa. Tranquilo, es no más una fase. Fase, etapa, son más cortitas. Periodo es el grande, fase, etapa son cortitas. El trabajo de parto activo tiene 3 fases, 3 etapas. Etapa de borramiento y dilatación, la expulsión y la separación placentaria, que tienen estas consecuencias. Entonces, el borramiento y la dilatación, primer periodo, está regido por la proteína G. No significa eso, pero así lo puedes asociar tú. En la primera etapa está la proteína de la gestación, proteína G. Para que haya una expulsión, debe estar la dilatación completa hasta el parto. ¿Por qué te estoy haciendo estos comentarios?
porque aquí es donde todo se empieza a ir al demonio si no tenemos cuidado. Porque dices, no manches, son los mismos, o sea que periodo y etapa, no, 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 no es lo mismo, no. Suenan parecido, pero no es igual. Repito otra vez, las fases están intercaladas. Ese es el detalle entre los periodos. Porque tú aquí dices, no, pues es que la etapa expulsiva, sí, que va entre periodos, entre el periodo de dilatación y el periodo de expulsión. Va entre esos dos, va en medio de esos dos periodos, esta etapa. Y la etapa de separación es la etapa del alumbramiento. Bien. Cuando tenemos un trabajo de parto activo, está dado por tres fases. Y te lo pongo así, tres fases máximas, porque así es como se describe en la literatura. Te dice, esta es la fase de dilatación máxima, esta es la fase de aceleración máxima, esta es la fase de desaceleración máxima. Esto quiero que te imagines lo siguiente. Estamos hablando de fases máximas. Estas fases activas, vamos a hacer la siguiente analogía. Siempre que escuchamos o vemos en un programa de televisión o en una película que alguien se puso activo, siempre lo que hacen, te lo ponen por excelencia en todos lados, es que empiezan a correr, empiezan a trotar. Ay, ya me activé, ya soy bien activo, estoy trotando. Casi siempre en donde sea en la vida real, en películas, no, ya soy una persona bien activa, ahora troto. Siempre, ese es el ejemplo. Entonces aquí también te están hablando de esta fase activa. Ah, es una fase activa. Vamos a poner ejemplo entonces con gente que corre. Lo primero que hacemos es prepararnos para correr. Lo segundo que hacemos es ir a máxima velocidad. Y cuando ya vas llegando a la meta, vas bajando la velocidad hasta pararte. Llegas a la meta. Entonces hablamos de la fase de aceleración máxima. De aquí sale disparado y empieza a ir cada vez más rápido hasta que ya no puede acelerar más. Va a su máxima velocidad y luego va bajando la velocidad pues para no estamparse con una pared o porque simplemente ya llegó a la meta. En el útero, ¿cómo está ocurriendo este cambio? Está ocurriendo a forma de una fase de aceleración cuando vamos de 2 a 4 centímetros, corresponde. Posteriormente, la velocidad máxima, que es el punto máximo de dilatación, máxima velocidad entre los 4 y los 9 centímetros, y desaceleración máxima entre los 9 y los 10 centímetros. Esto es muy importante porque es la forma en la que te van planteando que se da este proceso activo. Son tres fases máximas. Aceleración máxima, velocidad máxima, desaceleración máxima. En este caso, recuerda que te lo pudieran preguntar, está basado en la curva de Friedman. La curva de Friedman nos da estos tres periodos. Entonces, de esa forma es como tenemos estas tres fases. ¿Cómo se define para fines de examen nacional que ya estamos en un periodo activo? Más o igual a 4 centímetros de dilatación. Mi paciente está en fase activa del trabajo de parto. Eso es fundamental. Esta definición ha cambiado y tú puedes conocer otras porque varían entre si es literatura más antigua, literatura más nueva, si es fuente europea, si es fuente americana, no nos hacemos bolas. GPC dice 4 centímetros estamos en fase activa, pues con 4 nos quedamos. Entonces,
Sabemos que las nulíparas tienen periodos más prolongados que las multíparas. Cuando hablamos de estas fases activas, hablamos de que hay una velocidad de dilatación promedio. E insisto, es promedio. Cada mamá es diferente, cada mamá dilatará a una velocidad diferente. Promedio de dilatación en centímetros por hora. Nulípara, 1.2. Multípara, 1.5. 1.5 centímetros por hora, 1.2 centímetros por hora. Van a ese ritmo. Que es como estamos viendo ya este proceso. No te apures, está en esta etapa, es en su primera etapa. Empieza a haber dilatación. Tiene 4 centímetros, ya está activo. ¿Qué va sucediendo? Aquí lo podemos ir viendo. Empieza a haber un borramiento. ¿Cómo es el borramiento? Pues se va apachurrando el cérvix, como lo vemos aquí. Al tiempo que hay dilatación, hay borramiento. Primípara, primero borra, multípara, primero dilata. Entonces, vamos a hablar de los componentes que hay aquí, porque tanto influye la mamá como influye también el bebé e influye el canal cervical. Vamos a hablar primero del canal del parto. ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde va? Es el carril. El carril de alta velocidad del bebé va a ser el canal del parto. El canal del parto se divide en un estrecho superior, medio e inferior. De estos, vamos a ver que tienen que ver con los diámetros y que me dice, el diámetro superior va a estar dado por la combinación del diámetro anteroposterior a nivel de crestas con la sínfisis del pubis y de manera posterior con mi zona de unión. Entonces hay que recordar que tendremos la configuración entre diámetros, diagonales y sus conjugados. El diámetro superior tiene una medida promedio de 11.5 centímetros. El diámetro medio me abarca desde mi zona de unión, de mi zona de concentración sacra y la cresta ilíaca. Y esta va a ser pues más bajita, va a ser media, va a ser de 10 centímetros. Finalmente, la inferior está dada por la cauda occipital que tiene una capacidad de movilización, cosa que estamos viendo aquí representada. Tiene esa capacidad de dilatación, de movilización, de cambio estructural, de tal suerte que justamente como es capaz de dilatarse, el estrecho inferior va a volver a crecer, como si fuera la forma de un reloj de arena, que es ancho, luego más estrecho y luego de nuevo más ancho. Es decir, 11.5, 10, 11. Son las medidas de cada uno de ellos. Y en relación a esto es que tenemos los planos de Hodge. ¿Qué me involucra el primer plano de Hodge? La relación anatómica de mamá con el promontorio, borde superior del pubis.
Aquí tenemos mi primer plano de Hodge. Segundo plano de Hodge, borde inferior y sacro 2. Segundo plano, punto de referencia, sacro 2, S2. Tercer plano de Hodge, espinas, las espinas ciáticas. Y el cuarto plano de Hodge, la punta móvil de mi coxis. Estos planos de Hodge se traducen en que nosotros podemos decir un bebé que está en el primer plano de Hodge, un paciente que está libre. Un paciente que el feto está en el segundo plano de Hodge, es un paciente que se encuentra fijo. El tercer plano de Hodge es un paciente que se encuentra encajado. Y el cuarto plano de Hodge sigue siendo encajado. Ya ahí se encajó perfectamente en la pelvis. Bien, entonces, estamos hablando del trabajo de parto activo, estamos hablando de primer periodo, ese primer periodo que me involucra la dilatación y el borramiento, tiene su subetapa, etapa más cortita. Y eso me hace referencia a show sangriento. ¿Qué es esto? Es cuando se rompe o hay expulsión de un tapón de moco. También expulsión de la sangre. Este es el primer periodo. Hay una pregunta por aquí. A la orden. A ver, dice por acá Uriel, para estar en el segundo plano, ¿ya está la dilatación completa? Es una muy buena pregunta. Ya contamos con una dilatación completa y pasamos al segundo plano de Hodge. Ya tenemos esa relación por ahí. Dice Itzel, según GPC, nos dice que en fase activa del trabajo de parto es a partir de 5 centímetros. Así es, más de 4. Ya 5 es arriba de 4, sí. Tal vez debía hacer más énfasis ahí, fue error mío completamente, Itzel, y gracias por el aporte, porque ahora que lo dice, creo que pude dejarlo ahí colgando de una manera que no se entendiera bien. Sí, activo es más de 4, o sea, de 5 y más. Eso ya lo consideramos trabajo de parto activo. Muy buen aporte de Itzel, porque es completamente 5 y más es trabajo de parto activo. 4 es el límite. ¿Sale? Gracias a usted, Itzel. Esto nos complementa muy bien. Bien. Denme, por favor, doctores, una pausa de 5 minutos y regreso con ustedes, ¿eh? Una disculpa. Listo, doctores, perdón, ya estamos de regreso, vamos a continuar y en un momento más ya tomamos nuestro descanso. Bien. Entonces decíamos, esta primera etapa, ya cuando tenemos un trabajo de parto activo, tenemos una etapa, una fase donde inicia propiamente este apartado. ¿Qué se da? Lo que se conoce en algunas literaturas como el show sangriento, la expulsión del tapón de moco. Se presenta el reflejo de Ferguson, que nos da primero un estiramiento mecánico del cuello. ¿Cuál es la principal prostaglandina involucrada en este proceso? Pudiera ser pregunta del examen nacional. Específicamente es la prostaglandina F2 alfa. Posterior a esto, contamos con un periodo de relajación y estos periodos de relajación son esenciales para el bienestar
fetal. Esto es muy importante. Cuando existen periodos de contracción y más adelante que le vamos a pedir a la paciente que puje, pasa lo mismo. En los periodos de relajación es cuando el feto mantiene una circulación adecuada. Son requeridos para que no se muera el feto en el proceso del nacimiento. De tal suerte que es igual que cuando la paciente puja en una contracción y en ese momento la paciente no está oxigenando, está completamente, digamos, bloqueada. Requiere de periodos de descanso, de periodos de relajación para evitar isquemias. Entonces, este periodo está marcado por contracciones ya efectivas. Recuerda que una contracción efectiva es aquella que guarda una presión de entre 40 y 60 milímetros de mercurio. Esa es una contracción efectiva. Cuando tenemos esta contracción efectiva, empieza a haber la dilatación. Recuerda que la dilatación y el borramiento son consecuencias de contracciones efectivas. Por eso decimos que las contracciones tipo B o de Braxton Hicks son preparaciones, son entrenamientos, son contracciones de menor intensidad. Son contracciones que oscilan entre 15, 20 milímetros de mercurio, 30 milímetros de mercurio, están por debajo de este umbral. Te hago un comentario, tal vez hasta modo jocoso, pero no sé si en alguna ocasión te tocó, es que la literatura dice que son contracciones no dolorosas. Pues en algún momento se me zafó la lengua y lo dije así frente a una paciente que estaba en trabajo de parto. Y dejando de lado las palabras altisonantes dirigidas hacia mi persona, el resto de palabras fueron básicamente, a ver muchachito, ¿tú tienes útero? No. ¿Tú has tenido un parto? No. Tú no me vengas a decir a mí si me duelen o no las contracciones que tuve antes. Tiene toda la razón esa señora. Sí, ya después uno se aleja, llora un poco y reflexiona que efectivamente, ¿no? Pues si la paciente te dice que es doloroso, no importa que un señor que escribió un libro dijera que no es doloroso, la paciente lo está viviendo. Esta primera etapa tiene, te decía, te ponía el ejemplo de la pasta de dientes, en donde se supone que tenemos que apretar la pasta de dientes desde la base y así para que toda la pasta vaya saliendo de manera ordenada. Igual acá, el útero empieza sus contracciones desde la base. Desde la base empieza a tener contracción activa. El segmento que está activo se alterna con un segmento pasivo. ¿Esto qué provoca? Que el segmento que tiene contracción ayude al descenso del bebé y el segmento que está pasivo, que no se está contrayendo, permite que pase el bebé. Por eso tenemos alternancia de contracciones. ¿Cuánto dura una contracción efectiva? Está muy bien porque lo puedo correlacionar. Tiene una presión, una contracción, una intensidad de 60 milímetros de mercurio y debe durar 60 segundos. De esa manera, lo recuerdo, es el mismo número. Entonces, el cuello uterino se dilata por efecto final de una contracción uterina. En este primer periodo, que es de dilatación y borramiento, como consecuencia de esta fase activa de ese primer periodo, ocurre lo siguiente. Hay una dilatación y este proceso de dilatación ocurre diferente en multípara y en primigesta. En primigesta se considera normal hasta 18 horas. En multípara se considera normal hasta 12 horas.
Esto, insisto y repito, son promedios. Pero esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una de las preguntas típicas de tu examen tiene que ver con este apartado. Este apartado que dice, la paciente ya tiene con contracciones activas tantas horas. Se considera, y ya te vienen las opciones, normal, déjala continuar, anormal, hay que intervenir. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el periodo normal, porque esto te lo pueden preguntar de manera directa. Después te pueden decir, tiene más de 20 horas. Ah, no, bueno, ya si tiene más de 20 horas y no ha terminado este proceso de dilatación, es completamente anormal. De eso vamos a hablar ya después de terminar con el trabajo de parto así normalito. Entonces, esto involucra la primera etapa. Conforme empieza a ver en la primigesta borramiento, se va dando la dilatación y acá conforme se va dando la dilatación, se va dando también el borramiento. Donde pasamos ya a la segunda etapa. La segunda etapa, que es donde se inicia propiamente el parto. Es decir, la segunda etapa, la segunda fase, me da pie al segundo periodo, en donde se inicia el parto. ¿Dónde se inicia el parto? Cuando el bebé llega a la estación del tren. ¿Cuál es la estación del tren? El pasajero es el diámetro biparietal fetal. La estación es la espina isquiática de la madre, pregunta de examen nacional. Espina isquiática marca la primera estación. Después tenemos la velocidad de descenso máxima. Mantiene hasta que la presentación llega al piso. En el piso desacelera. ¿Por qué? Porque se tiene que ir con más cuidado porque tiene que dar por ahí unos giros, unos cambios de posición medio extremos para lograr pasar por el canal del parto. Entonces tenemos la relación entre el diámetro biparietal y mi estación materna. Después se da la tercera etapa. Ya la tercera etapa es el inicio del parto como tal. En esta tercera etapa, ¿qué ocurre? El desprendimiento. El desprendimiento placentario. Estructura suelta de la decidua esponjosa y conforme se sigue avanzando el bebé hacia el medio externo, va creciendo este hematoma retroplacentario. En este caso no es un desprendimiento prematuro, se ve igual. Si tú haces un ultrasonido va a ser lo mismo, pero aquí es lo normal que se dé en este momento, porque no es prematuro, es fisiológico. Y llegamos a este bonito apartado. Estática, presentación, actitud y posición. ¿Cuál es la estática más común? Es longitudinal, 10% es transversa. Tú sabes que existe la oblicua, sin embargo, dice la literatura, las oblicuas se van a convertir en transversa. Una oblicua entra en las transversas. Entonces, lo más común es que la estática sea longitudinal, es decir, entre el feto y la mamá, ambos tienen la misma línea, son paralelos uno del otro. ¿Qué es la presentación? La presentación es pues, como si te fueras a presentar con una persona. ¿Qué es lo primero que le muestras? ¿Le muestras la cabeza? ¿Le muestras la pelvis? ¿O le muestras el hombro? Entonces, la presentación tiene que ver qué es lo primero que se va a topar el médico, cómo se va a presentar ese bebé. Dentro de la cefálica hay subclasificaciones. Te dice, puede ser vértice, el punto más alto del cráneo del bebé, puede ser de cara
y entonces el punto va a ser de referencia con la nariz. Puede ser de frente, pues el punto de referencia es la frente, o puede ser bregmática. No te está presentando el vértice, no es el punto más alto, te está presentando la sutura, que es lo que está mostrando el bebé. La forma pelviana, de presentación pelviana, puede ser franca, que es cuando viene de nalgas, puede ser completa. Ojo, hay que diferenciar eso. Franco es las nalgas y completo viene todo el miembro pélvico, es decir, vienen también los pies, viene todo, por eso es completo. O puede ser una variante de la versión pelviana que es únicamente presenta el pie. Si lo que se presenta es el hombro, entonces hablamos nosotros de la estática transversa que, repito, muchas veces se clasifica junto con la horizontal. Y la posición, esa te habla en relación a los puntos del bebé. ¿Cuál es la variedad de posición más común? Pregunta de examen. Occipito anterior. Y dentro del occipito anterior, ¿qué es lo más común? Occipito izquierdo anterior. También puede haber un occipito derecho. Puede haber, en vez de que sea occipito izquierdo u occipito derecho, te puede hablar de la connotación en relación al hombro o te puede hablar en relación a los sacros, a la pelvis. Adelante de la mamá, transverso a la mamá, atrás de la mamá, anterior, transverso y posterior. Vamos a ver si nos estamos entendiendo. Ponme por favor en el chat cuál es este que corresponde con la imagen A. Muy bien. Perfecto. Acá dice Enrique, nos dice Enrique, es la opción A, occipito anterior izquierdo. ¿Tiene razón Enrique? Tiene razón Enrique. Aquí está el occipital. ¿Cómo sé que esto es el occipital? Recuerda que la sutura más grande, la sutura bregmática, es anterior. Entonces acá está la cara del bebé porque acá está la sutura más grande. Donde está la sutura más pequeña, está la sutura lambda, está el occipital. Entonces el occipital del bebé está al frente de la mamá. Aquí está el sacro, este es el frente de la mamá. Y está viendo hacia el lado izquierdo de la mamá. Occipito izquierdo anterior. ¿El B cuál es? Perfecto. Nos dice Enrique el inciso C. También comentó por acá Francisco, nos dice es el inciso C. Es correcto. Occipito posterior, porque acá está el sacro, y también es izquierdo. Sigue siendo el lado izquierdo de la mamá. En total tenemos todas estas variedades de posición que se pudieran presentar. Sin embargo, repito, la más común es occipito anterior, más específico, occipito anterior izquierdo. Porque aquí ves con R's, porque está en inglés left occipital anterior, pero es lo mismo. Por último, antes de irnos a receso, maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold, como sabes, son 4 y también les gusta preguntarlas en tu examen nacional.
de tal suerte que la maniobra de Leopold número 1 me sirve para evaluar el fondo uterino. El fondo uterino, dijimos, va a ir creciendo en centímetros casi a la par de las semanas de gestación. Si tiene 25 semanas, espero medir 25 centímetros de fondo uterino. Y así, 30 semanas, 30 centímetros, bla, bla, bla. Entonces, con una posición bimanual, busco que el bebé me da la estática y el polo fetal. Es decir, estática, me dice si está longitudinal o si está transverso. Y me dice hacia dónde está el bebé, dorso izquierdo o dorso derecho. Entonces, la primer maniobra de Leopold me evalúa estática y polo fetal. La segunda maniobra de Leopold me sirve para evaluar la localización. Es decir, yo encontrar el dorso del bebé, puedo decir si es izquierdo o es derecho. Yo acá ya dije si viene longitudinal o viene transverso. ¿Y qué viene? ¿Hacia dónde? ¿Viene la cabeza o viene la pelvis? Ya dije, perfecto, viene la cabeza, es longitudinal. ¿De qué polo viene? ¿Viene izquierdo o viene derecho? Segunda maniobra de Leopold. Tercera maniobra de Leopold. Ojo, la tercera maniobra de Leopold es la única que se utiliza una sola mano. La tercera maniobra de Leopold confirma la presentación. Siendo la cabeza, me dice, es una masa móvil. La tercera maniobra de Leopold me sirve para confirmar la presentación. Gracias a la tercera maniobra, literalmente le agarro la cabeza al bebé y se le empiezo a sangolotear. Digo, ah, mira, sí se mueve, qué chistoso. Y el bebé dice, es chistosísimo que me estén sacudiendo acá la cabeza, todavía ni nazco. Entonces, confirmo la presentación. Cuarta maniobra de Leopold. Habla del grado de encajamiento. ¿Qué notas en relación a la cuarta maniobra y todas las anteriores? Es diferente la posición del explorador. En todos los demás estábamos confrontando a la mamá. En la cuarta maniobra estamos emulando a la mamá del mismo lado que ella para tratar de qué? De seguir todo lo que pueda el bebé hasta notar su cabecita. Entonces yo voy metiendo las manos, incluso hago un poco de presión aquí donde están las espinas y digo, voy a tratar de pasar la mano por debajo. Ay, no, ya no alcancé a sentir toda la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza ya está adentro de la pelvis. Si ya se encajó, si ya entró, yo no voy a poder seguir el contorno del bebé. Por eso decíamos que en el primer plano de Hodge, el bebé se encuentra libre. Está libre porque todavía está flotando, todavía se puede mover. Entonces inicia el descenso. El descenso del bebé no inicia con 10 centímetros de dilatación. El descenso del bebé inicia a los 8 centímetros de dilatación. ¿Qué termina de dilatar a la mamá? El bebé, que va haciendo presión por dentro. Paciente que está libre, primer plano de Hodge. Aquí lo podemos ver en relación a las referencias anatómicas. Apenas va entrando por el isquion. Después se encaja llegando al piso pélvico. Cuando llega al piso pélvico, dijimos ya es cuando hace desaceleración. Ya se va a ir con más calma porque aquí es cuando va a tener que empezar a hacer sus movimientos extremos. Entonces, ¿qué me lleva a la desaceleración?
el contraste con el piso pélvico. Y después el bebé hace 2 rotaciones. Primero hace una rotación hacia adentro, la rotación interna. Cuando el bebé se rota hacia adentro, logra hacer un descenso mayor. Y después de este descenso adicional que hace con la rotación interna, lo hace haciendo palanca con el occipucio, alejándose del eje central. Después de esto, el bebé hace una rotación completa. Ya está perfectamente rotado. Ahora, ¿qué va a hacer? Encajarse. ¿De qué manera empieza a hacer su extensión aquí? ¿Con qué hace palanca? Gracias a la fuerza del útero. La fuerza del útero provoca que se empiece a extender. Entonces hace una extensión completa y es cuando decimos, mira nomás qué padre, ya coronó en la extensión completa. Esta extensión completa se da gracias a la distensión del perineo y la abertura vaginal. ¿Por qué decimos que es rotación interna? Porque el bebé está rotando adentro del útero. ¿Por qué vamos a decir ahora que es rotación externa? Porque el bebé va a rotar afuera del útero, ya en el mundo. Se empieza a rotar otra vez, pero ya es externo porque ya está afuera. La rotación externa es una forma de restitución. Después saca hombro anterior. El hombro anterior es anterior en relación a la mamá. Es decir, va a sacar primero este hombro. Aquí estamos viendo un bebé que se encuentra en la presentación más frecuente con su variedad de posición más común, occipito izquierdo anterior. El bebé está volteando, digamos, hacia el lado derecho de la mamá. Nosotros lo estamos viendo desde el lado derecho de la mamá. El hombro que va a sacar ese bebé va a ser el hombro derecho y luego va a sacar el hombro posterior, que será el izquierdo. Finalmente, está lo que se conoce como fase de involución o entrega de conceptos. Se da la involución uterina, reparación cervical, inicio de la lactancia. ¿Qué mediación debe de haber aquí? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como complemento también? Suministrar oxitocina. Entonces, aquí lo estamos viendo, es justamente como nos comentaba, eh, perdón, creo que fue Itzel que puso en los comentarios, ya 5 centímetros de dilatación es fase activa, sí, porque menos de 5, o sea, 4, 3, 2, es fase latente. El personal médico no deberá indicar el ingreso de la mujer a la sala de labor de la mujer durante la fase latente del trabajo de parto, igual o menos de 4 centímetros de dilatación. Esta es pregunta de nacional. Este es un caso que les gusta mucho ponerte y te dicen, bueno, es que llega una paciente, se encuentra, tiene 4 centímetros de dilatación, ¿la ingresa o no la ingresa? No la ingreso. Aquí lo dice textual la GPC. No la ingreso. Fase activa, 5 centímetros en adelante. Ya hay una actividad uterina regular y dolorosa. Dolorosa por el tono de contracción de hasta 60 milímetros de mercurio que duran 60 minutos. Y digo que es activa cuando tenemos entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos. Eso me marca la forma activa de trabajo de parto. Más, más de 5 contracciones en 10 minutos es taquicistolia. Recuerda, como sinónimo, policistolia. Bien, ahora sí, vamos a irnos a receso. Regresando, te vuelvo a plantear ese caso clínico y vemos si cambian las respuestas. Te veo en un momento más.